Digan amén a Jesús. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos también con los que están en el extranjero. Vamos a el Evangelio salva a las personas. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de Todos viven si anunciamos. La palabra que vamos a ver el día de hoy es Hechos 8. Y nos muestra como todas, es el inicio, este capítulo es el inicio de todos, es el inicio del evangelio que estaba anteriormente solamente en Jerusalén, cuando empieza a esparcirse, es el inicio de esa expansión. Habían muchos griegos, obviamente todos los judíos que habían vivido fuera también eran judíos. Pero como les decía la semana pasada, por medio de la muerte como mártir de Esteban, este evangelio que estaba solamente en Jerusalén originalmente empezó a expandirse en diferentes lugares. La palabra que Esteban proclamó en ese momento iba en contra de lo que pensaban los líderes judíos de ese momento. Y realmente ahí ellos no entendían, porque Esteban hablaba del templo y para ellos el templo físico era muy importante. Y ellos seguían pensando que él hablaba del templo como edificio. Pero Esteban decía, Jesús cumplió todo. Y les hablaba sobre cuál era el templo. Y después de cuál era realmente el templo, cuando Jesús también habló de que en 3 días iba a reconstruirlo. Y después de esto, después de esta persecución, de esta muerte de Esteban, los que habían estado en Jerusalén empezaron a esparcirse por todos los lugares. En el versículo anteriores veíamos cómo empezaba a haber división en la iglesia porque los apóstoles empezaron a estar muy ocupados tratando de servir a otras personas, de ayudar a otras personas. Pero en el versículo de hoy, en los versículos vemos como a Dios, el interés de Dios no estaba solamente en Jerusalén, sino estaba en todos los diferentes lugares. Y entonces nosotros no podemos decir, ya terminamos la devoción del templo, ahora nosotros entre nosotros comamos bien y vivamos bien. No es así. En el Evangelio siempre tenemos que seguir aumentando. Esta es una parte, tenemos que ir mejorando. Esta es una particularidad del Evangelio. Muchos países en Europa, después de la evangelización, empezaron a nombrar, empezaron a nombrar el cristianismo con la religión oficial. Y si ustedes ven muchas banderas de Europa, todos tienen una cruz. Y todos los países tienen una cruz. Y a este nivel, la iglesia, el cristianismo se volvió la religión oficial. Los países empezaron a recibir
empezaron a recibir este evangelio. Sin embargo, en las iglesias dejaron de hablar de las misiones. Y por ejemplo, Inglaterra en este momento, vemos como después de la reforma en Alemania, después de la reforma protestante y tantas cosas, en este momento no están teniendo ninguna influencia. Y esto es porque se pierde el pacto de las misiones en la iglesia. Entonces empieza a estancarse. Pero desde que yo estaba empezando el ministerio, Dios me hablaba de misiones y desde ese momento hemos seguido y centrados en las misiones durante 36 años, centrados en las misiones hasta ahora continuamente. Hemos seguido dirigiéndonos oficialmente con la dirección encaminados hacia la evangelización, las misiones en las 237 naciones. Y de esta manera ya este año empezamos con el nombramiento de los ancianos 237, de los 237 ancianos y toda la iglesia. Todos los miembros de esta iglesia van a ser parte de estos equipos, de estos ancianos, para que todos tengan un país por el que estén orando. Y ya no importa si tenemos problemas en el trabajo, si tenemos problemas en diferentes lugares, nosotros si nos aferramos al cuerpo, a la parte importante, las cosas introductorias se solucionan. Siempre, porque a veces nos sigue faltando, está muy poquito, queremos más. Y esto es porque seguimos viendo las cosas introductorias, pero cuando nos aferramos al cuerpo, las otras cosas son solucionadas. Por eso, en esta iglesia, la unidad, por eso como iglesia nos tenemos que enfocar en la unicidad, volvernos un equipo y empezar a orar. Y esto es algo que pasa por primera vez, que empecemos a orar así por una nación. Esto es la primera vez que pasa. Nosotros en este momento estamos en un momento histórico de la iglesia donde se han nombrado los 237 ancianos y ustedes tienen que preguntarse, ¿yo estoy recibiendo esta bendición? Y si no, tienen que ponerse las pilas a ver lo que Dios está haciendo. Y yo espero que también, así como la iglesia primitiva, estén todo el tiempo en oración. Y como tienen que orar, Señor, no, Satanás que quiere buscar destruir la unicidad en este año de las misiones. Padre, no permitas que su estrategia de visión funcione. Que todas las torres que se están levantando, que se han levantado de Satanás en las 237 naciones, sean quitadas ahora en el nombre de Jesús. Y que las torres que se han levantado de misiones en los 20 países se levanten firmemente a levantar la obra de Dios y que en cada país de las 237 naciones se establezca un sistema de discípulos. Y esta es la oración que tenemos que hacer, esa es la oración que Dios quiere que hagamos. Hoy en el texto de hoy vemos como hay, al igual que están al mismo nivel de Esteban, hay otra persona otro personaje igual de importante, igual de excelente, y es Felipe. Felipe junto con Esteban estaban juntos en la iglesia, ellos servían juntos en la iglesia. Y ellos tenían también el cargo de compartir la palabra, de proclamar la palabra en el campo. Y por eso una persona que tiene un liderazgo es una persona que tiene el mensaje organizado y puede proclamarlo. Y ambas personas empiezan a levantar
todo el mundo empezaba a hablar de cómo Dios obraba a través de ellos, tanto de Esteban como de Felipe. Y Esteban fue la razón por la que, si Esteban fue la razón por la que empezó a evangelizarse, a expandirse el evangelio, Felipe es la razón por la que empezó realmente esta llama a arder en el campo. Y yo espero que todos, por medio de la palabra de hoy, en su vida sean como Esteban y como Felipe y vivan una vida influenciando su campo y sean de esta manera unos discípulos como el Señor desea. Primer punto, Felipe el evangelista, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por lo que pasó después de la muerte de Esteban como mártir, todos los creyentes fueron esparcidos en diferentes lugares. Y todas estas personas no es que se hayan ido a esconderse, sino que ellos fueron a proclamar que Jesús era el Cristo y la redención y resurrección de Cristo. Ellos estaban dándose cuenta que su separación, que su dispersión era parte del plan de Dios y que la resurrección y la ascensión de Cristo, la promesa que él hizo en ese momento en Hechos 1:8, iba a ser cumplida. Entonces, pero ellos se aferraron nuevamente a esta promesa de Jesús. Entonces, ¿esto qué significa? Nosotros, cuando las cosas no se den como nosotros queremos, cuando el entorno no es como nosotros esperamos, nosotros tenemos que aferrarnos aún más al pacto de Dios. Si lo decimos en otras palabras, todos los entornos y las situaciones que pasamos, ¿con qué ojos tenemos que verlos? Con los ojos del evangelismo. No importa si estoy en lo que quiero o en lo que no quiero. Si Dios me ha dado la situación que quiero o la que no quiero. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver y disfrutar el evangelismo. Y eso fue lo que hizo Esteban. Esteban hasta el último momento hizo esto, y nosotros realmente a veces hacemos todo lo contrario. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos quejamos, pero en estas situaciones es cuando tenemos que entender la razón y el significado del evangelismo. Tenemos que ver la perspectiva de evangelismo de esta situación. No importa, tenemos que sobrepasar las cosas, nuestras enfermedades, nuestras incapacidades y ver los tiempos de Dios. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En ese tiempo la relación entre las personas de Samaria y de los judíos no era buena. Había como una raíz de hostilidad muy profunda. Entonces ellos se separaron, pero sí, nosotros vemos esto también. Esta hostilidad entre ellos también está en la historia del cristianismo. Porque las personas de Samaria eran personas de Asiria, eran personas de Siria, y había una mezcla. Ellos empezaron a mezclarse, entonces ellos se habían mezclado. Las personas que quedaban hacia Samaria eran personas judías que se habían mezclado con gente de Asiria. Entonces ya no eran considerados como judíos. Y entonces, y cuando eso era hacia el norte y hacia el lado, si nosotros vemos del norte al sur, de Samaria era muy cerca. Sin embargo, las personas caminaban aún más lejos para evitar pasar por Samaria. Sin embargo, Felipe pasa por ahí. Él fue a este lugar y empezó a proclamar el evangelio. ¿Y qué evangelio? Cristo. Él empezó a hablar de Cristo. Si nosotros vemos en el versículo,
Dice específicamente que él descendiendo a la ciudad de Samaria, él predicaba a Cristo. 하나님의 나라 확장의 미션을 붙잡는 감람산 언약, 성령의 내주 역사 인도하심을 체험하는 마가다락방에 이 언약이 Él 확실하게 estaba 돼 있었다. en Felipe, estaba esta promesa que venía, esta promesa de aposento alto, esta promesa de Cristo lo tenía, él estaba aferrado a este pacto, a esta promesa, y por eso era que podía predicar. Y si vemos en el versículo hoy también dice que las personas que tenían espíritus inmundos eran sanos, eran sanos, y los paralíticos y cojos también. Y esto muestra cómo cuando se aferra realmente al pacto y se proclama realmente el nombre de Cristo, todas las cosas se van. Hay sanidad. Por eso no importa cuáles sus capacidades, sino todo en el nombre de Jesucristo, porque no importa cuáles son sus capacidades, sino la capacidad que hay en el nombre de Cristo. Por eso es importante, porque ustedes actualmente estamos hablando de Jesucristo, y es importante que lo hablen en la iglesia, que lo hablen con diferentes personas, pero también a los no creyentes, hablen de Jesucristo. Y van a ver cómo Dios obra, y Dios hasta este momento sigue obrando de esta manera. Y vamos a empezar a abrir nuestra boca, y a una persona no creyente, así sea solo por una semana, vamos a empezar a hablar de Cristo y vamos a ver cómo Dios obra. Por eso las misiones y el evangelismo son una bendición. En esto está todo. Yo espero que ustedes no pierdan este pacto que Dios nos ha dado. Y es por eso que no era la habilidad que tenía Felipe, sino la que estaba en el nombre de Jesús. Y vamos en el versículo 8, después dice que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando se proclama en el campo el nombre de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, empieza a haber gran gozo. Cuando este es el gozo que hay en los lugares en donde se proclama el nombre de Jesucristo. No importa si esto es incómodo, si hay celos, si hay dolor, si hay cualquier cosa, puede haber, pero ¿dónde hay gozo? En el momento en el que se habla de Jesucristo, el campo en el que se habla de Jesucristo. Entonces no importan mis pensamientos, no importa el entorno, la situación en la que yo esté, sino que empiezo a experimentar el gozo de Cristo en cualquier situación. Y yo espero que ustedes experimenten este gozo. En el lugar donde está la luz de Cristo, todas las tinieblas son quitadas. En el momento, ¿por qué? Porque en el momento en que hablamos de Cristo, la luz de Cristo brilla y todas las tinieblas se desaparecen. De esta misma manera, cuando hay un lugar oscuro y nosotros prendemos la luz, ya todas las tinieblas desaparecen inmediatamente. Lo mismo pasa cuando nosotros hablamos y proclamamos la luz de Cristo en cada lugar. Y podemos orar, Señor, que las torres de Satanás sean quitadas en el nombre de Jesús, que toda la oscuridad y las tinieblas que hay en mi lugar de trabajo, en mi familia, se ha quitado en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar de Jesucristo. ¿Y qué pasa después? Que todo el temor y la preocupación que hay en el mundo se desaparece y empezamos a disfrutar, experimentar la paz de Dios que es establecida. Hay muchas personas que reciben el evangelio como información, y cuando lo recibimos de esta manera empezamos a malentender muchas cosas. Nosotros tenemos que saber que este mensaje es el mensaje que cambia nuestras vidas, que transforma nuestras vidas. Cada día somos hechos nuevos, cada día somos transformados. Cada vez que vemos a Cristo somos hechos nuevos. ¡Wow! Y cómo pensamos, ¡wow! ¿Cómo podemos siempre estar siendo renovados? Este es el poder del evangelio. Las personas a veces se ven todas aburridas, siempre están diciendo lo mismo.
Ni siquiera queremos encontrarnos con las personas, encontrarnos con ellos cuando son 제가 그래서 이렇게 aburridas. 지루하지 않게 하려고 Por eso para 이제 yo 옷을 no 자꾸 ser 이렇게 así, 옷도 바꾸면서 siempre 새로운 empiezo 분위기로 가려고 a vestirme 목사님이 diferente, 옷을 만나 생각이 a 났어요. 저는 이제 메신저입니다. 머리 발끝까지 사람은 외모로 보거니와. Entonces yo por eso me he visto así y para que cada vez me vean como cosas nuevas me empiezo a arreglar y yo sé que y yo me aún le sigo poniendo atención a cómo me he visto porque como soy quien proclama el mensaje me ven desde arriba hasta abajo. 저는 옷이 없습니다. Entonces no malentiendan. Yo toda mi ropa se la he regalado a misioneros, a diferentes personas. Y entonces yo cada día soy hecho nuevo. Cada día tengo una vestimenta nueva 새로운 분위기로. para tener 나올 때마다 un nuevo 두고두고 ambiente. 세금만 하면서 교회 나와서 은혜를 기대하도록. 아멘. Y entonces yo espero que cuando ustedes llegan hacia la iglesia tengan un nuevo look. Que no digan, ay, el pastor es muy aburrido, siempre es lo mismo. 복음이 뭐냐? ¿Qué es el evangelio? 변화입니다, 변화. Cambio. Cambio. 여러분 변화 안 되면 복음 없는 Si ustedes no están cambiando, si no están siendo transformados, no tienen evangelio. 영혼 속에 각인되어서 성령 역사 없는 거예요. 매일 Si 새로운 변화. nosotros no estamos recibiendo el evangelio, 날마다 즐겁게, no 날마다 hay obra del 기쁨이 Espíritu Santo en 넘치고. nosotros. Nosotros, por el contrario, cada día tenemos que estar transformados, cada día tenemos que ser transformados, cada día tenemos que estar siendo hechos nuevos. De esta manera, cada uno en sus familias, en sus regiones, en su trabajo, en sus estudios, en cada lugar, empiezan a tener un gran gozo, una influencia de gran gozo en cada uno de estos campos. Segundo punto, Felipe el misionero. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 이 사마리아성을 뒤집었던 Felipe 가라는 주의 음성이 들렸습니다. Felipe escuchaba claramente la voz de Dios, Felipe quien transformó 성령 음성이 들렸습니다. toda una región, era una persona que escuchaba la voz de Dios. Él escuchó esa voz y siguió tal cual le habían dicho, y en este camino fue donde se encontró con este etíope. 요즘 말하면 재무부 장관이요. Y era una persona 재무부 장관이요. 이런 인물이 예배드리러 예루살렘에 왔다가 다시 자기 나라로 y era un funcionario de la reina de esa época. 수레 안에서 Y él estaba volviendo desde su carro y estaba leyendo del profeta Isaías. Y en ese momento, cuando iba pasando, esto muestra que esta Etiopía era una diáspora judía, era parte de la diáspora judía. La verdad es que la tierra desde Etiopía hasta Jerusalén hay 1500 kilómetros. O sea, este camino toma más de un mes. Es muy lejos. Es incluso peligroso. Sin embargo, sin importarle esto, este eunuco estaba volviendo, buscando un culto, y llegando a este lugar, volviendo a Jerusalén para este eunuco, era difícil encontrar el lugar. 내 키만 해요. 두루마기 이렇게 가죽으로 글을 썼기 때문에 그래 말았기 때문에 그래 이쫙 펼쳐놓고 이 구하기도 힘들어. 굉장히 비싸요. 비싸기도 하고 구하기도 힘든 이 사본을 가졌다 이 말은 열심과 물질이 있었다는 거지요. Entonces, el hacer estos recorridos, 빌립에게 수레로 가까이 가라고 명합니다. 그래서 이사야를 읽고 있던 이 내시에게 este eunuco que estaba haciendo este viaje muestra que tenía muchos recursos y mucha pasión, ya que estaba regresando. Y Felipe salió a encontrarse con él.
32절 봅니다. Si nosotros vemos en el versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. La parte que estaba leyendo el eunuco era una profecía de Isaías sobre Jesucristo. Si vemos en el versículo 34, él dice quién era esta persona. Y eso era lo que él estaba, esa era la duda que él tenía. Entonces lo que le responde Felipe es esta persona, este es Jesucristo. La profecía del Antiguo Testamento, el Mesías profetizado, la profecía del Mesías del Antiguo Testamento es Jesucristo. Y por medio de todos los pecados fueron perdonados. Por eso nosotros tenemos que, así de esa misma manera, tener claro el mensaje de salvación, el mensaje de entrega, el mensaje de aceptación. Todos tenemos que tenerlo, y cada encuentro que nosotros tenemos que proclamar este mensaje. El mensaje exactamente como lo hizo Felipe no está. Pero después vemos 이 내용이 37절에 있든 없든 38절로 39절에 보면 갈급한 종견이었던 이 내시는 선교사 빌립을 통해서 정확히 예수 그분이 그리스도의 사실을 믿고 esta persona creyó en Jesucristo y regresó. Si vemos en el versículo 38 al 39, independientemente de que esté exactamente o no esté exactamente el mensaje que proclamó Felipe en ese momento, versículo 38 y 39, podemos ver que después Felipe se bautizó. Felipe bautizó al eunuco. Y esta persona volvió a su camino. Y por eso es que nosotros tenemos que estar, cuando anunciamos esto, vivimos, hay vida cuando anunciamos. Y yo espero que por medio de nosotros, así como vemos en el versículo de hoy, que por medio de anunciar el evangelio esta persona vivió, nosotros compartimos y anunciamos el evangelio de la misma manera. Por eso nosotros este año estamos encargados de las misiones. Por una persona, toda una región, todo un país puede ser transformado. Y el modelo a seguir de las misiones en esta generación es Felipe. Y nosotros en este momento tenemos en nuestro país, en esta generación, este eunuco vino hacia Felipe. Y en esta generación, en este país, hay más de 2.500 extranjeros que están viniendo a Corea. Después de la pandemia del corona, la cantidad de extranjeros en el país había disminuido, pero ahorita está aumentando nuevamente. Muchas personas que vienen, ya sea por K-pop o por diferentes razones, todos, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, quieren venir a Corea. Y hay una razón por la que Dios permitió que esto sea así. Estoy diciendo que el K-pop y todas estas cosas sirven y ayudan para la evangelización.
원래 국내는 전도예요. 근데 다민족이 Nosotros 많아봤기 때문에 originalmente 성도란 용어를 써요. hacíamos solamente evangelismo en la nación, pero hay tantos evangelios tantos extranjeros en el país 그 que 현장에 있다라는 말씀이에요. vamos a hacer misiones dentro del país también. 에티오피아 전체 기독교 국가가 됐다니 그 당시에. Lo estoy diciendo, lo que pasó con Felipe, por una persona, toda Etiopía se convirtió en un país cristiano, por una persona. 외국인 학생 수가 다시 De esta manera, ahorita que ya en Corea se levantaron las restricciones del corona, alrededor 정도의 유학생이 있어요. 역대 la cantidad de personas que están entrando al país, estudiantes, para estudiar intercambios son muchísimos. Hay 그리고 베트남 personas de China, hay alrededor de 6,000, 서울의 중요 대학 가운데 más de 6,000 personas. También hay de Vietnam, de Uzbekistán, de 10%가 넘는 학교들이 많아요. 한양대학교 6,900, de Japón y de Estados Unidos. Y en el orden vemos que la mayoría, un 10%, que en la Universidad de Hanyang hay 6,999 personas, en Kyunghee hay 6,900 también, en Songyung Kwan hay 6,600, en Yeonse hay 5,900, en Koryo 4,700. Eso que dice que el campo no es un lugar vacío, sino que hay muchas personas. Y nosotros ahorita en jóvenes y en diferentes lugares estamos investigando para desafiar en esta área. Y ahorita vamos a empezar a hacer las misiones en dos vías. La evangelización de los multiculturas que están en el país, las misiones evangelizándolos a ellos y las misiones en el extranjero. Y yo espero que todos ustedes, todos los creyentes de la iglesia de Won, sean usados y sean discípulos de Cristo para la evangelización de las 237 naciones. Hay un libro que se llama El escrito que flota. Y él tiene un libro y en el libro pregunta, y él tiene un libro, es un libro escrito por Iwasu. Y tiene una pregunta, ¿quién es la mala persona? Y él responde que la mala persona soy yo mismo. Y él dice que es una persona que está pensando solo en sí misma, está interesada en solo sí mismo. Y esto pasa en la iglesia. En coreano es un juego de palabras entre solo yo y una persona mala. Entonces, espiritualmente pasa lo mismo. Una vida en la que solo somos nosotros. Entonces, nos preocupamos en el solo yo de Génesis 3, en mis cosas de Génesis 6 y en mi éxito de Génesis 11. Nosotros tenemos que ser libres de esto. Nosotros tenemos que librarnos de esto por completo. Cuando es así, nuestros ojos empiezan a ver el campo. Estas personas que están preocupadas por sí mismas no escuchan el culto, no están escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque tienen otra motivación, están llenos de otra cosa. Entonces no hay un lugar en el que entre la palabra. No hay un lugar no hay espacio para la palabra porque están llenos de las cosas del mundo, de temor, de preocupación, de diferentes cosas. Pero Jesús dice, dejen en mí, traigan sus cargas, que yo les daré descanso. Pero las personas siguen cargando esas cosas sucias y siguen viviendo así. Felipe, quien fue evangelista y misionero en su campo, ¿él sabe qué tenía? Él tenía todo. Él delante de Dios, dejó todo delante de Dios.
오늘 본문에 Hoy, como en el texto de hoy, 빌립이 아소도에 나타나 여러 성을 다니며 복음을 전하며 vemos 가이사라에 como él, 이르렀다고 밝히고 있습니다. 보레세스의 수도였던 아소도를 기점으로 después con Pablo iban a Cesarea 유대 지역을 복음을 쫙 증거한 것이. y lo llaman en Felipe el evangelista. 지금 정무지 선교사님이 Ahorita el misionero Jong-mun-si que está en Israel. 성지 순례하면서 세우기 위해서 거기 가면 매일 올라요 사진이. 오늘 또 Y todos los días envían fotos, hoy también me envió fotos. Esta iglesia es así, pastor, esto está así. Todos los días 소위 말해서 러시아계 유대인들이에요. muestra como ahí están los judíos. 이스라엘 가서 살고 있는데 러시아계 뭐 있거든. 그 돌면 계속 돌면서 러시아계 돌면서 복음 전하고 있어. Y mientras están pasando por ahí, están compartiendo la palabra. 빌립이 말이요. 쫙 Y así Felipe empezó a ir a los lugares donde estaban los judíos. 21장 8절로 10절에 보면 누가는요 이런 빌립을 뭐라 그랬냐? Si vemos en Hechos 21, 8, 10, Lucas, ¿cómo se refiere a Felipe? Se refiere a Felipe como el evangelista. Era una persona que fue usada y él se volvió un modelo de las misiones y el evangelismo. Y todos ustedes, yo espero que todas sus familias se vuelvan como Felipe, que sean usados. El versículo muestra que las hijas de Felipe profetizaban. Y yo espero que todas las familias de ustedes sean así, que todos sean usados, que todos sean evangelistas y oren. ¿Cuánto le agrada esto a Dios? Tenemos que experimentar esto. Por eso yo los bendigo para que ustedes sean líderes de estos tres movimientos, de estos grupos de tres que obtienen como herencia las naciones. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, así como Felipe, en el momento en que proclamaba el Evangelio, anunciaba el Evangelio y la gente vivía. Permítenos vivir de la misma manera, que dejemos de estar preocupados por mis cosas, por lo que yo quiero, y podamos ser discípulos de esta generación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.